Pero a partir de ahí, fíjese, usted antes hacía referencia a esos 50 y tantos escaños de Vox. Quiero recordarle que esos 50 y tantos escaños de Vox salieron de unas elecciones en noviembre de 2019, donde se quemaban contenedores en Barcelona, producto de una reacción social independentista a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés que se produjo en octubre de 2019. Aquí usted prometió que se cumpliría íntegramente. Bueno, sí, y luego le he dicho a los condenados. Efectivamente, yo le he dicho, le he explicado antes. Eliminó el delito de sedición. Sí, yo le he dicho antes. En usted mucho esfuerzo en neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo. Carlos, yo lo que he hecho no ha sido eso. Yo lo que he hecho a unos líderes de independentistas que han estado 4 años en la cárcel, no han estado 4 meses ni 4 días, estuvieron 4 años en la cárcel. E insisto, cambié de opinión y lo hice porque entiendo que desde la presidencia del Gobierno de España, en un tema tan importante como es la convivencia en un territorio fundamental para nuestro país como es Cataluña, por su importancia económica, por su dimensión también y su trascendencia internacional. Cuando yo salía fuera de España, Carlos, a mí me preguntaban constantemente por la situación en Cataluña. Hoy no lo hacen. Y afortunadamente se ha dado un vuelco durante estos últimos 5 años. El independentismo no está en los niveles que estaba hace 5 años. Eso es un poco el fin justifica los medios, ¿no? No es el fin justifica los medios, porque, fíjese, creo que los líderes políticos, los presidentes en este caso de gobierno, lo que tienen que hacer no es dar rienda suelta a sus ansias de venganza sobre sus pasiones, sino tratar de resolver problemas. El cumplimiento de una sentencia no es, claro que sí. No es venganza. ¿Y se ha cumplido? La sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos o no tenemos desde el gobierno de España la capacidad de poder tomar esas medidas de gracia? E insisto, yo sé que hay muchos ciudadanos españoles. Yo no discuto que la tenga. Claro. Discuto que usted, no sí, nadie más, usted se comprometió a no indultar a ningún político. Claro, pero insisto, le he dicho antes, cambié de opinión. También se comprometió, por cierto, año 19, en un debate electoral, creo que era aquí. Se comprometió a tipificar en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilícito. Sí. Fue uno de sus anuncios estrella en aquel debate. Sí. No lo ha hecho en estos 4 años porque no ha querido, porque mayoría parlamentaria tenía suficiente con el Pues proceso. Fíjese, creo que una de las lecciones que podemos extraer de toda esa época tan difícil que fue la época del proceso y a la que no deberíamos volver, porque tenemos que apostar por la convivencia, es también aprender y conocer cuáles son los instrumentos que nos dota la Constitución para poder hacer frente a desafíos tan extraordinarios como fue la ruptura y la quiebra territorial, ¿no?, de una parte de España por parte de un parlamento como es el Parlamento de Cataluña. En este caso creo que el artículo 155 de nuestra Constitución otorga esa capacidad de respuesta ante emergencias políticas y crisis territoriales como la que vivimos en 2017. Pero digo, de nuevo, que aun tomando decisiones difíciles, complejas, arriesgadas, que yo sé que hay ciudadanos que pueden estar pensando en no votarme precisamente por la decisión que tomé en relación con Cataluña, creo honestamente que si hoy mira uno Cataluña, ¿cómo está hoy en 2023? ¿A cómo estaba en 2017? No hay color. Creo que hoy Cataluña está infinitamente mejor. Y por tanto España igual. Se le recuerda mucho a usted aquello que dijo en una entrevista con Antonio García Ferreras, aquello que le quitaría el sueño sí. Gobernar con Podemos, que en rigor, fíjese, usted lo que dijo, y yo recuerdo bien, porque era una negociación que había naufragado, la negociación para intentar un gobierno anterior, en el que Irene Montero habría sido vicepresidenta. Y en aquella naufragó la negociación, y usted le explicó a Antonio, dice, Podemos lo que exigía era o el Ministerio de la Seguridad Social, o el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de la Transición Ecológica o de la Energía. Y usted dijo, hombre, me quitaría el sueño o no podría dormir si personas del entorno de Pablo Iglesias sin la menor experiencia de gestión desempeñaran cualquiera de estos ministerios. Y entonces usted después lo que les entregó fue el Ministerio de Igualdad. No sé si porque le parecía menos sensible o menos relevante. ¿Está usted orgulloso de la gestión de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad? ¿Me permite hacer antes una previa a la... Sí. Porque a mí le agradezco muchísimo que haya concretado lo que realmente dije. Porque la oposición y también muchos medios de comunicación, insisto, de buena fe, dicen, no, es que Sánchez dijo que no podría dormir si pactaba con Podemos. Y no dije exactamente eso. Efectivamente, esa entrevista fue el 20 de septiembre, creo recordar, del año 2019, es decir, en plena negociación para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y dije precisamente eso, que no podría dormir si estos 3 importantes ministerios, fíjese, la política energética, hoy en plena guerra en Ucrania, la seguridad social, para reconstruir el Pacto de Toledo, o la Hacienda. Y dije algo más en esto en mis conversaciones privadas con el señor Iglesias, y es que ningún ministerio de Estado
podría estar en manos de Unidas Podemos. Bueno, pues efectivamente, la política energética está en manos de la vicepresidenta Teresa Rivera, la política de Hacienda está en manos de María Jesús Montero, la de la Seguridad Social en manos de José Luis Escrivá, y los 4 ministerios de Estado, Exteriores, Justicia, evidentemente Defensa, están en manos de ministros propuestos por la parte socialista del gobierno de España. Con lo cual, le agradezco mucho que haga esta concreción, porque me parece importante, ¿no?, ir un poco desvelando muchos de estos bulos y fakes que se han ido circulando a lo largo de estos años sobre lo que dije realmente o no dije. ¿Está usted orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... Solo sí es sí una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes. Bueno, yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante Tardó 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y de la urgencia, la necesidad de resolver, bueno, pues una situación que evidentemente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo deseábamos. Nadie tenía como objetivo los efectos que tuvo esa... Seguimos sin saber quién incurrió en esa grave negligencia legislativa, porque usted se disculpa, rectifican la ley en el Congreso... Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, Carlos, yo asumo en primera persona ese error. Pedí disculpas a las víctimas de las agresiones sexuales y efectivamente rectifiqué. Puede criticar, y lo hace, que tardé más meses. Es verdad que yo lo que intenté por todos los medios es persuadir, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido, y efectivamente, al ver la imposibilidad de poder persuadir a la ministra de Igualdad, pues opté por que el Grupo Parlamentario Socialista presentara su reforma del Código Penal, ¿no? Afortunadamente... Que salió adelante con el voto del PP. Efectivamente. Y sin el suyo. El Grupo Parlamentario Socialista... Aunque usted se ausentó ese día del Congreso de los Diputados. Bueno, sí, pero salió adelante y eso fue una decisión política. Entiéndame, podrá usted criticar o no que estuviera, no sé exactamente qué tenía ese día, pero... Se fue a Doñana. Bueno, pero evidentemente tuve... Fue un acto político. Bueno, es que es también importante lo que está pasando en Doñana, pero no mezclemos temas. Si quiere, luego podemos hablar sobre Doñana. Lo que quiero decir con esto es que